Putin pretendía conquistar Ucrania en 3 días. 4 años y medio después, Rusia sigue sin conseguir una victoria decisiva en el campo de batalla. Y ahora Moscú está amenazando directamente a uno de los principales aliados de Kiev, Reino Unido. Nueva guerra abierta. La embajada rusa en Londres acaba de advertir que habrá consecuencias inevitables por el suministro de drones británicos a Ucrania y ha lanzado una frase todavía más agresiva. Cuanto más se involucre el Reino Unido en el conflicto, mayor será el precio a pagar. Pero detrás de esta amenaza hay una cuestión mucho más importante. ¿Por qué Moscú está elevando ahora el tono contra Londres? Porque la guerra que Putin pretendía ganar rápidamente se ha convertido en un conflicto de desgaste en el que Rusia continúa desesperadamente pagando un precio enorme por avances territoriales limitados, mientras Ucrania está desarrollando cada vez más capacidad para golpear objetivos dentro del territorio ruso. Y eso está obligando al Kremlin a buscar nuevos frentes de presión. El mensaje ruso contra Reino Unido no apareció de la nada. Llega después de informaciones sobre el uso de drones fabricados por empresas británicas en ataques ucranianos de largo alcance contra objetivos situados dentro de Rusia. El Ministerio de Defensa británico no ha confirmado públicamente todos estos detalles, pero Londres sí ha dejado claro absolutamente algo. Seguirá proporcionando a Ucrania el equipamiento necesario para defenderse de la invasión rusa. Y esa respuesta británica es precisamente lo que Moscú no quería escuchar, porque Rusia puede amenazar, puede hablar de consecuencias, puede acusar a Londres de convertirse en cómplice de ataques. Pero Reino Unido no está retrocediendo. Su posición es la contraria. Mientras Rusia continúe la invasión, Ucrania continuará recibiendo apoyo. Y aquí es donde la situación empieza a complicarse para Putin. Durante mucho tiempo el Kremlin ha intentado desesperadamente presentar la ayuda militar occidental como una provocación que podría hacer que los países de la OTAN pagaran un precio. La amenaza funciona como instrumento de intimidación. El problema para Moscú es que después de más de 4 años de guerra, esa estrategia no ha conseguido detener el apoyo occidental. Al contrario, Reino Unido sigue suministrando armas, Alemania sigue apoyando a Ucrania, Estados Unidos continúa siendo un actor fundamental y los países europeos están desarrollando nuevas capacidades militares precisamente porque la amenaza rusa ya no se percibe como algo lejano. Por eso esta advertencia contra Londres puede interpretarse como algo más que una simple protesta diplomática. Es también una señal de frustración, porque Rusia está descubriendo que no puede eliminar el flujo de ayuda occidental simplemente amenazando con una escalada. Y mientras tanto el coste de la guerra para el ejército ruso continúa aumentando. Según las cifras publicadas por el Estado Mayor ucraniano, las pérdidas acumuladas de personal ruso se aproximan ya al 1,5 millones de militares. A mediados de agosto, la cifra comunicada por Kiev rondaba los 1,46 millones de bajas acumuladas. Es importante precisar qué significa esta cifra, y es que el Estado Mayor ucraniano contabiliza bajas de personal militar ruso y esa cifra no equivale necesariamente a 1,46 millones de muertos, incluye pérdidas de personal según la metodología utilizada por Ucrania, entre heridos y abatidos. Pero incluso con esa precisión el número refleja la enorme dimensión humana del esfuerzo militar ruso. Y aquí aparece la contradicción central de la estrategia de Putin. Rusia está pagando un precio gigantesco para conseguir avances que, aunque existen en determinados sectores del frente, no se han traducido en la victoria rápida que Moscú esperaba conseguir cuando lanzó la invasión a gran escala hace más de 4 años. La guerra se ha convertido en una máquina de desgaste. Rusia necesita reclutar continuamente nuevos soldados, necesita reponer unidades, necesita compensar las pérdidas y necesita mantener una enorme presión militar para conseguir avances territoriales que siguen siendo muy costosos. Mientras tanto, Ucrania está intentando convertir su inferioridad numérica en una ventaja tecnológica. Los drones son una de las herramientas fundamentales para hacerlo, porque un dron relativamente barato puede obligar a Rusia a emplear un sistema de defensa aérea mucho más caro. Puede atacar una instalación energética, refinería, almacén, infraestructura logística. Y como hemos visto recientemente, objetivos situados a cientos de kilómetros de la línea del frente.
Eso cambia las reglas del juego. Ucrania no necesita tener una fuerza aérea comparable a la rusa para mantener la presión sobre el territorio enemigo. Puede utilizar miles de sistemas no tripulados y obligar a Rusia a defender una superficie gigantesca. Y ahora Reino Unido está contribuyendo precisamente a esa cantidad. Según Reuters, Londres se ha comprometido a suministrar 150.000 drones a Ucrania durante el 2026, dentro de un paquete de ayuda militar valorado en más de 752 millones de libras. Para Moscú, esto representa un problema estratégico, porque significa que los ataques ucranianos de largo alcance pueden seguir aumentando mientras Rusia tiene que invertir cada vez más recursos en proteger su territorio. Y eso nos devuelve, en este caso, a las amenazas contra Reino Unido. La embajada rusa afirma que Londres está optando deliberadamente por la escalada y acusa al gobierno británico de actuar como cómplice y perpetrador de ataques. Pero hay algo que no encaja en este argumento. Ucrania no empezó esta guerra, Rusia invadió Ucrania, y el apoyo británico que ahora denuncia Moscú está destinado oficialmente a que Ucrania pueda defenderse de esta invasión. Por eso la respuesta de Londres ha sido contundente. El gobierno británico ha reiterado que permanecerá codo con Ucrania y que continuará proporcionando el equipamiento necesario para defenderse de la invasión de Putin. Y este choque entre Moscú y Londres puede convertirse en una de las consecuencias más importantes de la nueva fase de la guerra, porque cuanto más capacidad quiere Ucrania para atacar objetivos militares y estratégicos dentro de Rusia, más presión siente el Kremlin sobre sus aliados occidentales. Pero si Rusia intenta intimidar a esos países y no consigue que retrocedan, puede terminar ocurriendo exactamente lo contrario de lo que Putin pretende. Más apoyo, más drones, más armas, más coordinación entre los aliados de Ucrania y más presión sobre Rusia. De hecho, esto ya está ocurriendo en el terreno tecnológico. La guerra está dejando de depender exclusivamente de grandes cantidades de tanques, artillería y misiles. Los drones están permitiendo, en este caso, que Ucrania ataque a mayor distancia, recopile información y desgaste infraestructuras rusas con una rapidez que hace cada vez más difícil para Moscú proteger todo su territorio. Y eso explica por qué la reacción rusa es tan agresiva. El problema no es simplemente Reino Unido, el problema es que Reino Unido representa algo mucho mayor, la capacidad de Occidente para seguir proporcionando a Ucrania herramientas que permiten trasladar parte de la presión de la guerra al propio territorio ruso. Y Putin tiene pocas respuestas sencillas. No puede retirar sus tropas sin asumir el fracaso de su invasión. No puede conquistar Ucrania rápidamente porque el ejército ucraniano continúa resistiendo. No puede detener los ataques de largo alcance simplemente cerrando la frontera. Y tampoco parece capaz de intimidar a los principales aliados de Kiev para que abandonen Ucrania y le den las espaldas. Así que el Kremlin eleva el tono, amenaza con consecuencias, habla de precios que tendrán que pagar los países occidentales y señala directamente en este caso a Reino Unido. Pero detrás de toda esta retórica existe una realidad mucho más incómoda para Moscú. Rusia comenzó esta guerra intentando imponer su voluntad sobre Ucrania. Ahora tiene que dedicar enormes recursos a defenderse de ataques dentro de su propio territorio, mientras busca nuevos soldados desesperadamente para sostener una guerra que ya ha provocado pérdidas humanas gigantescas y mientras sus fuerzas siguen enfrentándose a un ejército ucraniano que no ha conseguido quebrar ni derrotar. Y cuanto más se alarga la guerra, más difícil resulta ocultar esta contradicción. Putin quería que Occidente se cansara de Ucrania, pero ahora es Rusia la que tiene que enfrentarse a una guerra cada vez más profunda, tecnológica y costosa. Y la amenaza contra Reino Unido puede ser precisamente la señal de que el Kremlin está empezando a comprender el problema. Porque si Moscú no puede detener a Ucrania en el campo de batalla, tampoco está consiguiendo detener a quienes permiten que Ucrania siga luchando. Y mientras Rusia amenaza con que habrá un precio que pagar, Londres acaba de responder con el mensaje que Putin menos quería escuchar. Reino Unido no piensa apartarse. Y si esa política continúa, el verdadero problema para el Kremlin no será una sola entrega de drones. Será que Ucrania tenga cada vez más capacidad para llevar la guerra hasta el corazón del sistema militar y económico ruso, mientras sus aliados occidentales permanecen detrás de ella.
Bueno, señores, ya vemos cómo el tiempo está poniendo a cada uno en su sitio. Y bueno, todas estas amenazas de Putin no representan fuerza, sino debilidad. O sea, este hombre está viendo que no avanza, que está teniendo muchas bajas militares, que está teniendo problemas para reclutar, que bueno, que cada vez se le complica más la historia a Putin. Y ese es el problema, que al final no le queda otra que amenazar, chantajear, amedrentar, presionar. Porque cuando una persona está desesperada como él, pues es capaz de hacer cualquier cosa. Y la realidad es que una persona que pretendía conquistar Ucrania en 3 días y vamos camino de los 5 años y no avanza, es un fracaso y Putin ha fracasado. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.